Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Salud a Toda Costa. Hoy tenemos un programa en el que vamos a centrarnos fundamentalmente en el déficit de atención. Es algo tan frecuente, tan común, que la mayoría, digámoslo así, casi no tienen diagnóstico y tiene una influencia enorme en el proceso de su vida, porque hay muchísimos problemas que acechan a estas personas, por ejemplo, que podéis conocer como niños hiperactivos, que tienen una serie de denominaciones que parece como una especie de cajón desastre de comportamientos y que en definitiva hay que centrar, diagnosticar, porque si se hace bien pueden evitar, como digo, en un futuro cercano complicaciones muy serias. El doctor José Caracuel es especialista en ello y nos va a centrar justamente en la atención a este problema. Así que comenzamos ya, pero justamente antes, el sumario. Vamos con él. Hoy en La Salud a Toda Costa hablamos con el doctor José Caracuel, toxicólogo, con quien hablaremos de las soluciones y tratamientos para las adicciones como el tabaco y las drogas. Todo esto hoy en La Salud a Toda Costa con Juan Ramón Romero. José, bienvenido. Bueno, el doctor Caracuel tiene una enorme experiencia en problemas de adicción, fundamentalmente. Prácticamente toda su vida profesional ha estado ligado a ese tipo de problemas en todos los ámbitos, desde el tabaco, el alcohol, las drogas, etcétera, etcétera. Conoce muy bien un mundo difícil en el que parece como si se preparara el camino en enfermedades de base que hasta ahora no se habían tenido tan en cuenta. Y hablamos de esos niños hiperactivos, de ese déficit de atención, que normalmente no está bien diagnosticado y que parece que hay como una cierta predisposición. Esto sí que es muy importante, doctor, el dejarlo claro, esa predisposición de enfermedades muy frecuentes, muy comunes, que hasta ahora nunca jamás se habían relacionado con las adicciones. Correcto. De un tiempo a esta parte se ha venido viendo que en el ámbito de las adicciones no solo existían las adicciones como tal, como un proceso aislado, sino que a principios de este siglo ya empezamos a hablar de lo que se llama la patología dual, que es la asociación de una patología psiquiátrica con adicción, que no por ello la adicción deja de ser una patología psiquiátrica. Y todo esto enraizaba en el hecho de tratar las dos cosas a la vez. Teníamos muy claro que si un alcohólico se rompía una pierna, había que tratar el alcoholismo y había que tratar la pierna. Pero no teníamos muy claro si un alcohólico tenía una depresión, si esperábamos que se quitara del alcoholismo para tratar la depresión o si lo hacíamos las dos cosas a la vez. Nos hemos dado cuenta que, independientemente de cuál de las dos sea la causa, porque hay depresiones que llevan al alcoholismo o alcoholismo que llevan a la depresión, hay que tratar las dos cosas. Ahondando en este tema, nos dábamos cuenta también de que había mucha impulsividad, suele haber mucha impulsividad en los consumidores de droga. Y entonces empezaron a aparecer estudios en los cuales se abordaba el problema de la impulsividad, además del problema de la adicción. Y por ahí nos dimos cuenta que también la impulsividad era uno de los rasgos fundamentales de lo que se llama el trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad. Y nos dimos cuenta de que muchas veces estos problemas de adicción se generaban como consecuencia de un problema previo de hiperactividad, porque el trastorno de déficit de atención es un problema, una enfermedad psiquiátrica, que a día de hoy hay incluso quien la niega, así que, porque básicamente de lo que estamos hablando son de estos niños que son muy inquietos, o estos niños que no prestan atención, que no te hacen caso, que le dicen las cosas 20 veces y que parece que son niños traviesos, ¿no? Sí. Sin embargo, hemos visto que efectivamente existe un problema, una patología, que es el trastorno del déficit de atención con o sin hiperactividad, el cual empieza en torno a los 7 años. Este problema, lógicamente, conlleva además una serie de alteraciones en su entorno, es decir, los problemas primarios van a ser el déficit de atención,
la impulsividad y, como ya digo, la hiperactividad en algunos casos. Sí. Bien, pero todo esto además genera otra serie de problemas, que es que una persona que no tenga capacidad para mostrar atención ante algo, difícilmente va a aprender a leer o va a leer mal. Como lee mal, va a tener problemas luego en el colegio. Esos problemas en el colegio le van a generar además unas alteraciones en el ámbito de sus relaciones sociales. Y estamos hablando de niños de 7 a 14 años, ¿no? Claro, todo esto conlleva a que esa persona, ante esa dificultad de afrontar los problemas de la vida diaria, va a ejecutar una serie de conductas que se le van a perpetuar a lo largo de su vida. Y una de las soluciones que tiene es los consumos de droga. Ya. De hecho, no nos podemos olvidar que a día de hoy los tratamientos farmacológicos que tiene esta problemática o esta patología son anfetaminas que son muy similares a la cocaína. Es decir, que en muchos casos se ha visto que el consumo de cocaína viene como una forma de automedicación. Ya. ¿Bien? Y ese es el entronque que tiene el que yo, como usted, o como tú bien has dicho, toda la vida trabajando en adicciones, esté ahora muy interesado en el tratamiento más como tratamiento preventivo de los consumos de droga. Ajá. O sea, hay una relación entre un hecho frecuentísimo que muchas veces pasa desapercibido, porque es una conducta que en los niños puede interpretarse como normal incluso, y que no lo es, con una predisposición. Sí. Directamente, se trata de eso, claro. Una predisposición. Entonces, cuando se elimina esa conducta de déficit de atención, por ejemplo, que le llamamos así, ¿hay una disminución de las posibilidades de que esa persona pueda crearse una adicción? Muchísimas, muchísimas. Por eso es tan importante el diagnóstico precoz. ¿Cuál es el problema que tenemos? Digo tenemos porque iba a decir, o que tenemos, es el diagnóstico se hace en base a síntomas. Sí. Bien. Entonces, claro, para hacer un diagnóstico en base a síntomas, en primer lugar, la familia o el profesor o la profesora tiene que caer en la cuenta de que este niño puede tener ese problema. En segundo lugar, tiene que ir a diagnosticarlo y los síntomas habitualmente se diagnostican pues, por cuestionarios. Cuestionarios que tiene que rellenar el niño, cuestionario que tiene que rellenar la familia y cuestionario que tiene que rellenar el profesor. Yeah. Y además tienen que ser interpretados por otra persona, que es el terapeuta que está evaluando esto. El problema es, básicamente, que el factor humano está muy implicado en todos estos diagnósticos. ¿Bien? No contamos con una objetividad de una prueba como podría ser, no sé, yo suelo poner el ejemplo del SIDA. El SIDA al principio no teníamos una prueba y lo diagnosticábamos por los síntomas, sí. Pero nos equivocábamos mucho. Bien, en este caso además estamos hablando de conductas, no estamos hablando de una fractura de un hueso que 100 radiólogos ven la radiografía y probablemente los 100 digan que hay una fractura. Estamos hablando de temas de conducta, donde en el ámbito de la salud mental los diagnósticos son muy variados. ¿Por qué? Pues porque influye también el estado de ánimo del terapeuta en ese momento. Claro. Tú no prestas es decir, cogemos 100 psiquiatras, los llevamos al cine, le ponemos la misma película y no verán la misma película. Claro. Porque cada uno está influenciado, como personas que son, cada uno está influenciado por sus experiencias previas y por sus experiencias profesionales. Claro. Por lo tanto, de ahí radica la dificultad. Claro, estamos hablando que en determinados ámbitos de la medicina el diagnóstico es muy subjetivo, quiero decir. Efectivamente. Que puede ser, si tú tienes una serie de parámetros ya prefijados, pues, ¿qué te digo yo? El número de Matías, número de leucocitos, etcétera, etcétera, eso está claro. Y es un diagnóstico objetivo. Pero una interpretación siempre va a ser subjetiva. Efectivamente. Pues y ahí es donde nosotros intervenimos. Porque resulta que, bueno, casualidades de la vida, un día me monto en el coche, pongo la radio y estaba terminando una entrevista a una médica del Hospital Clínic de Barcelona, sí. Que comentaba que estaban llevando a cabo una investigación. José, un momentito que vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos. Muy bien. ¿Ya? Me cago.
Hola, Juan Ramón. Hoy quería hablar de un tema, de una patología que, aunque se produce todo el año, ahora mismo estamos en la época en la que vamos a empezar el despunte de los casos, y es la alergia. Sobre todo la alergia a los neumoalergenos, a los alergenos, las sustancias que van por el aire, sobre todo el olivo. Empezamos la época. Empezamos en el momento en el que va el polen del olivo a hacer la suya en nuestro sistema respiratorio. Se produce porque nuestro sistema inmune desencadena una respuesta mucho más intensa de lo habitual a una sustancia en la que tenemos todos en el aire. Hablo del olivo, pero también los ácaros. El motivo de los ácaros es el motivo de poder tener alergia durante todo el año. Y puede desencadenar una situación muy incapacitante en muchas personas, con una rinitis alérgica continua, que si empeora puede llegar a producir lo que conocemos también como el asma alérgico. Una situación que lo suyo es que nos vea un alergólogo, un profesional de la alergia, nos haga una serie de pruebas, todas las conoceréis, las pruebas de estas de pinchar en el brazo o demás, y que con los resultados nos va a dar un tratamiento, probablemente la mayoría de las veces una vacuna. Las nuevas vacunas son maravillosas y nos van a evitar tener este tipo de problemas una vez al año o varias veces al año, sino todo el año. Bueno, qué bien que el doctor Rodríguez nos pone al tanto de la alergia. Yo ya estoy así. Yo estoy así. Y es que todos los años igual, ¿eh? Y no son catarros, es reacción alérgica. Ya ha empezado, estamos en el tiempo. Uf. Es alergia. Sí, bueno, ¿qué vamos a hacer? Habrá que sobrellevarla o hacerle caso y hacer el diagnóstico y las vacunas. No hay otra manera. Es que no hay otra manera. Bueno, retomamos. Os recuerdo que el doctor José Caracuel es especialista fundamentalmente en adicciones, pero ha conseguido descubrir ese enlace entre comportamientos que a veces pueden parecer normales en niños y llamados déficit de atención y una predisposición. ¿Hay un camino de investigación en este sentido? Efectivamente. Cada vez más las nuevas tecnologías se incorporan a la salud mental. Sí. De hecho, nosotros estamos trabajando pues, con realidad virtual, neurofeedback, una serie de nuevas metodologías de trabajo, ¿no? Y en este campo en concreto, pues, decía, tuve la suerte de un día que me monté en el coche, al poner la radio, escuché que una doctora del Hospital Clínic de Barcelona comentaba que se estaba llevando a cabo una investigación entre ellos y Vall d'Hebron de un estudio de diagnóstico totalmente objetivo de TDAH. Que eso es lo difícil, que eso es lo pasar difícil. de lo subjetivo a lo objetivo. Y además con una prueba que solo dura 15 minutos y no como lo que hacían hasta ahora o se sigue haciendo en la mayoría de las consultas, que es un montón de cuestionarios que tardan un montón de días que hay que interpretar. En este caso no. En este caso ellos han visto que nosotros tenemos unos movimientos oculares que nos sirven para seleccionar nuestra atención y han visto que en las personas que tienen, los niños y los adultos que tienen déficit de atención, estos movimientos están alterados con respecto digamos, al grupo normalizado, a los que no tienen TDAH, con lo cual es relativamente fácil hacer un diagnóstico y rápido, en 15 minutos, de si una persona tiene o no tiene TDAH, con lo cual lleva a facilidad a la hora del diagnóstico, facilidad a la hora de poner tratamiento y facilidad también a la hora de ver la evolución de las personas que están sometidas a tratamiento. Ajá. O sea, se trata de una máquina que analiza los movimientos oculares y determina la propia máquina si están dentro del rango de lo llamado normal o no. Correcto. ¿Y eso cómo se realiza? Es una prueba muy fácil. ¿Podemos poner uno de los vídeos que...? Pues yo creo que sí, que estamos ya en ello, ya estamos en ello, sí. Pues creo que va a ser más didáctico que lo expliquen ellos, porque es como lo tienen ellos explicado en Internet. Bien, y esa forma
desde el momento en que se hace la prueba, Sí. ya, o sea, en el mismo momento que finaliza esos 15 minutos, ¿se tiene un diagnóstico? Sí y no. A ver. En teoría sí, en la práctica no. ¿Por qué? Porque los datos, nuestro ordenador los tiene que mandar a la nube para que lo analice el servidor de la empresa que comercializa esto. Ah. Bien, lo que pasa es que hay veces que falla la conexión de su servidor, no sé por qué, Sí. y entonces nosotros preferimos decirle a la gente, dame un día que yo te puedo certificar que mañana te damos los Ajá. datos. Ahí estamos viendo un poquito. Sí, cómo- este sería el segundo sistema de evaluación. Sí. El primero del que estábamos hablando era BrainGaze y este es Nexplora. Nexplora lo que hace es, con realidad virtual, introducir al niño en su medio en vez de en nuestra consulta. Porque claro, en nuestra consulta un niño se puede portar muy bien, o se puede portar muy mal. Y entonces no podemos hacer un diagnóstico en función de cómo se porta nuestra consulta. Entonces, lo que hacemos con este sistema, que es otro sistema también español, en este caso lo han desarrollado en el País Vasco, es que trasladamos al niño, porque mediante la inmersión que hace la realidad virtual, igual que los videojuegos, en cuestión de medio minuto, un minuto, tú ya no estás en la consulta, sino que estás en clase, y ahí es donde le trasladamos todos los estímulos que puede tener en la clase. Es decir, hay programas que hacían esto, pero en la consulta, con lo cual introducíamos un sesgo de que es que el niño no estaba en su medio. Ya. De esta manera podemos diagnosticar también el déficit de atención. Pero nosotros normalmente lo que hacemos es, primero pasamos BrainGaze y en segundo lugar utilizamos esto, que vuelve a utilizar el mismo sistema, se mandan los datos a la nube y nos contestan, y lo que nosotros esto sí que lo utilizamos fundamentalmente es para ver, tenemos personas que están diagnosticadas o creen estar diagnosticadas y están tomando medicación y vienen a confirmar el diagnóstico. Entonces lo confirmamos previamente por BrainGaze, el de los movimientos oculares. Sí. Y a continuación lo que hacemos es, si nos da positivo, es hacerle esta prueba un poco para saber qué grado de adaptabilidad tiene la persona a su tratamiento, es cómo le está funcionando el tratamiento, ¿vale? Porque hay veces que te llega la gente y dice, no, yo es que quiero cambiar el tratamiento. Le hacemos esta prueba, es decir, primero diagnosticamos con la otra, después hacemos esta prueba y le tenemos que decir, mira, es que estás bien con esta medicación que estás tomando, y entonces a lo mejor lo que te interesa es utilizar otro tipo de tratamiento, como puede ser el tratamiento cognitivo-conductual, porque no nos podemos olvidar que los tratamientos farmacológicos funcionan, pero todo el deterioro de relaciones sociales que tú hayas tenido a lo largo de tu vida, eso no te lo solucionan las pastillas, Claro. en primer lugar. Entonces, todo eso hay que reconvertirlo y hay que trabajar con la persona, ¿vale? Y por otro lado, estos tratamientos, los tratamientos farmacológicos, tienen el inconveniente que cuando los dejas, lo más normal es que vuelvas a tener los mismos problemas que antes del tratamiento. Ya. ¿Vale? Entonces, por eso nosotros estamos trabajando también con una cosa que se llama neurofeedback, que para que la gente sepa lo que es un electroencefalograma digital que se hace instantáneo. De hecho, las pantallas de ordenador que utilizamos tienen que tener un determinado refresco súper rápido para que cuando la persona, nosotros le hacemos un mapa cerebral, detectamos cuáles son sus ondas cerebrales, sabemos qué zona está alterada y empezamos a trabajar para modificarle esas zonas, esas ondas cerebrales, de tal forma que en estos casos los resultados son mucho más prolongados en el tiempo. Tiene el inconveniente de que, claro, hay que venir 1 o 2 veces por semana a hacer el tratamiento. Esto es como un entrenamiento, ¿vale? Entonces, volviendo a lo que decíamos, al hacerle Nexplora sabemos si la medicación le está funcionando o no le está funcionando, ¿vale? Porque si no le está funcionando podemos cambiarla, pero si le está funcionando le podemos ofertar terapia cognitivo-conductual, neurofeedback, realidad virtual, varias técnicas, todas ellas muy novedosas, en las cuales el paciente va a mejorar y va a tener una mejoría más duradera en el tiempo. Ya. En resumidas cuentas y haciendo un poco resumen o balance de lo que estamos hoy descubriendo, es que hay una tecnología, hay un aparato concretamente, que es un poco referencial de cómo va la evolución tras el diagnóstico de un problema de este tipo, ¿no? Sí. De déficit de atención. Es el referente que se va tomando
cada vez que se emplea una acción terapéutica, cada vez que se da un tratamiento farmacológico, pastilla, o cada vez que se hace una acción psicológica en terapia conductual, vuelve a la referencia de ese aparato para ver en qué grado o medida vamos mejorando. O no. O no. Lo que pasa es que, bueno, estos aparatos, curiosamente, en Andalucía solo los tenemos nosotros. Ya. Entonces, ¿cuál es la referencia actual? Pues la referencia actual es, tú vas a tu médico, te pone medicación, y luego, ¿cómo sabemos si te está funcionando o no? Volvemos a lo mismo, por cuestionarios. Los cuestionarios vuelven a ser subjetivos. Porque a lo mejor, bueno, hasta el punto de que, por ejemplo, en Estados Unidos estamos hablando de que ellos hablan de un 9,5-10% de afectados entre 6 y 15, 16 años. En España estamos en torno... ¿De la población general? De la población general. Bueno, pero en España estamos en el 6%. ¿Qué es lo que pasa? De cada 100 niños, 6 tienen este problema. Hagamos una cuenta muy rápida. 2 clases por curso, de 25 niños cada clase. 6 clases de primaria y 4 de secundaria, son 500 niños en un colegio. En teoría hay 30 niños con TDAH, pero no están diagnosticados. No están diagnosticados. Claro. Cuanto más tiempo pasa en realizarse el diagnóstico, más deterioros se van generando. Esto es igual que una casa. Cuanto más tiempo tarda en reparar algo que se te está rompiendo, más difícil es luego la reparación. Y entonces, ¿qué tipo de complicaciones pueden tener esos niños a lo largo de su vida? Porque esto es una base. Hemos dicho que empezamos puede haber... con los síntomas primarios, que son el déficit de atención, la impulsividad y la hiperactividad. Bien, esos son los primarios. Pero luego encontramos con alteraciones, normalmente alteraciones en el ámbito escolar, alteraciones en el ámbito de las relaciones sociales, de relaciones con la familia, impulsividad, consumo de drogas, desadaptación y fundamentalmente también frustración de ver cuál es su situación, de que no son capaces de conseguir sus objetivos en la vida. Entonces, claro, luego todo eso hay que reconducirlo, porque una vez que se llega a una depresión, una frustración o un consumo de droga, independientemente que trates el déficit de atención, eso también hay que tratarlo. Y ese es uno de los grandes problemas y de los grandes retos. Porque, claro, lo que estoy viendo es que, claro, parece que es un problema de inicio en esas edades baladí, que no nos parece un problema importante porque parece como una exaltación de un comportamiento que puede ser normal. Efectivamente, que es el gran Entonces, problema. Nadie le da claro, importancia. Porque ese es el gran sesgo que tiene también a la hora de hacer las pruebas que normalmente se hacen. Como no hay pruebas, es cuestionario, pues claro, los padres pueden sobredimensionar el problema que tiene el niño, o el profesor puede sobredimensionar el problema que tiene el niño en la clase. En Estados Unidos, esta nueva tecnología está dando muchos resultados, porque en Estados Unidos las personas que tienen TDAH tienen una serie de subvenciones. Entonces, claro, muchos chicos falsean las pruebas para conseguir ese tipo de subvenciones, ese tipo de acceso a determinados colegios, etcétera, etcétera. Buscando la economía. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que el movimiento ocular no se puede falsear. Es objetivo. Es objetivo. En el momento que pasas por la máquina te dice... Claro. Es básicamente, para que nos entendamos, yo estoy mirando una cosa, pero si aparece por aquí algo, yo hago un movimiento involuntario para saber qué es lo que está pasando, ¿vale? Estos niños ese movimiento no lo hacen. No lo hacen. No lo hacen. Y claro, hay un sensor debajo del ordenador, ellos están haciendo un videojuego para que les sea atractivo, ¿vale? Los otros son cuestionarios, aquí hay un videojuego, y entonces ellos están pendientes de la ranita, ¿vale? Entonces cuando le aparece algo, ellos no le prestan atención. Y si le prestan atención, automáticamente han perdido el foco de lo que estaban mirando antes. Por eso les cuesta tanto trabajo concentrarse. Claro. Porque es que no tienen el tiempo suficiente. Claro, esos movimientos son involuntarios. Podemos tener el sesgo, me pasó con una familia que prácticamente venía a demostrar que su hijo no tenía eso, ¿vale? Y que prácticamente querían que yo le dijera que su hijo era pues prácticamente un bala perdida y un sinvergüenza. Entonces, claro, cuando yo les dije, no, su hijo tiene esto, pues yo creo que hasta se enfadaron de que yo les confirmara que su hijo lo que tenía. Pero claro,
tenemos el problema. Un chico que es cojo no le podemos pedir que corra los 100 metros igual que el resto de los niños. Un chico que es TDAH no le podemos pedir tampoco que saque a lo mejor las mismas notas, etcétera, etcétera, en el cole que los otros niños. Habrá que darle una adaptación igual que se le da a un niño que es cojo. Lo que pasa es que estas cosas no las entendemos, las cosas de salud mental no las entendemos. No, en absoluto, no. Entonces, Como tienen una acción sobre el comportamiento, pues entonces lo que se evalúa es la personalidad, el carácter o la forma de ser. Lo que siempre hemos dicho, es que es muy travieso, es que no... Sí. Y claro, el chico, claro, ¿qué pasa? Que ser el primero de la clase es difícil, pero ser el último es súper fácil. Entonces este es otro de los grandes problemas que tienen estos chicos, que como ven que no pueden ser de los primeros, pues voy a tratar de ser de los últimos y voy a tratar de estar siempre liándola. Claro, todo eso genera un montón de problemas. Lo que ocurre es que el tratamiento de esos niños una vez diagnosticados pues es complejo, además de complejo y... Es complejo porque, mira, te voy a decir, la ansiedad, que es una enfermedad con la que convivimos, la gente la trata con pastillas, ¿vale? La parte médica, pero el paciente lo que quiere es que el médico le mande las pastillas para estar... Pero, ojo, dar pastillas a una ansiedad no es solucionar el problema, es aplazarlo. Habrá que buscar la causa de esa ansiedad o de esa depresión. Aplazarlo por unas horas. Claro, en el momento que pasa el efecto de la medicación, vuelve a aparecer el problema. Aquí pasa lo mismo. Queremos muchas veces la pastilla, nos estamos acostumbrando cada vez más a la pastilla mágica, milagrosa, que voy al médico, me da algo que rápidamente y de una manera fácil me soluciona el problema. Y a veces las cosas no son así. Claro. Y en los ámbitos de salud mental no suelen ser así. Bueno, pues hemos descubierto otro camino nuevo, ¿no? En este caso buscando la objetividad sobre la subjetividad en el déficit de atención, que así es como se llama este complejo mundo de la patología de los niños y de los chavales, con el doctor José Caracuel. José, me alegro mucho de verte. Lo mismo digo. Bueno, un placer. Familia, hasta la próxima edición, que lo paséis muy bien. Adiós.